porque está dejando a un sector de chicos fuera de las posibilidades no solo de seguir estudiando, sino sin los elementos básicos para moverse en el mundo, como lo decía claramente el maestro Lac. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos muchachos de 15 años, un porcentaje bastante alto, más del 50%, con una lectura precaria. ¿No alcanzan a comprender, por ejemplo, un periódico? Quiere decir que no entienden lo que literalmente dice el texto, ¿no? Ese es un porcentaje alto, alrededor del 23-27%, con lectura precaria. Y con una lectura que solo les ayuda a la comprensión literal, alrededor del 23 también, lo que nos da este porcentaje de prácticamente la mitad con dificultades. Y pues mucho menos capacidad de analizar información, ¿no? Capacidad de utilizarla para decidir entre distintas opciones. Yo creo que has planteado un escenario que tiene distintas aristas en las que vale la pena detenerse. No, me parece que todas relevantes. Sobre todo, y regresaremos a eso, las consecuencias que tiene desde el punto de vista de la sociedad que esto está produciendo, que me parece fundamental. Pero quisiera regresarme 2 pasos en lo primero que planteabas y que tiene que ver, Olac, con lo que ya nos adelantabas tú. Mi pregunta sería, a ver, en la dinámica de lo que está pasando ahorita dentro de las aulas, aquí en donde estamos, es decir, ¿cuál es la causa que explica que estos muchachos y muchachas, más allá de los conocimientos que adquieran, de la capacidad que tengan para retener información, no sean capaces de procesarlos? O sea, ya desde el punto de vista concreto, ¿cuáles dirían ustedes, cuáles dirías tú, Olac, que son las prácticas educativas que producen este resultado tan nocivo? Mira, hay muchas cosas, pero yo quisiera tomar lo central. Y el punto de partida es muy simple. Tú no aprendes a razonar, a interpretar, a imaginar explicaciones, porque en la escuela cotidiana no lo haces. No lo aprendes haciéndolo, ¿no? Es una escuela con un currículum abrumador. Demasiadas cosas. Está todo, de todo. Tú ves el programa de geografía que estos muchachos están viendo ahora y es la licenciatura de la UNAM comprimida en un semestre. Más matemáticas, más historia, más formación, sí, etc. Entonces, la práctica se ve obligada a centrarse en la memorización. Una memorización desarticulada, fuertemente sujeta al olvido. No tienes ni el tiempo ni las condiciones para que te acostumbres a argumentar, a discutir, a que se valga equivocarse, ¿no? Entonces, no es más que natural que cuando te enfrentan a una prueba que lo que te pregunta es centralmente, ¿tú qué piensas o tú cómo le harías? Una proporción tan alta como la que se mencionaba no pueda con esos exámenes. Nosotros mismos deberíamos revisar nuestra biografía. Desgraciadamente la amnesia escolar en los adultos es muy alta. Incrementarse, ¿no? Para darnos cuenta de cuánto de lo que aprendimos y aprobamos en un examen se nos olvidó. Se enseñan demasiado y se los enseñan mal. Esa es un poco la... Y es totalmente superficial, ¿no? La frase esta, nuestros currículos tienen 1 hectárea de extensión y 1 pulgada de profundidad, es muy clara, ¿no? Entonces tenemos vagos recuerdos. Como decía Ibargüengoitia, de la guerra de 30 años, me acuerdo que creo que duró 30 años, ¿no? Pero no más. Y así andamos de muchas cosas. La currícula ha señalado que es uno de los problemas fundamentales, es decir, un mal diseño de los programas de estudio y de los contenidos, apuntando más al volumen que no a al uso práctico, a la capacidad de utilizar ese aprendizaje, esa enseñanza en la cotidianidad. Pero hay otro elemento que tal vez, y que en ocasiones te he leído, tú has señalado, que tiene que ver también con la capacidad de enseñanza pedagógica de los docentes. Quiero escuchar tu opinión. Tenemos a profesores, digámoslo así, que no acaban
o que no nos enseñan, digamos, a utilizar esos conocimientos para la aplicación cotidiana. ¿Qué opina, Rodolfo? Sí, yo creo que sí, uno de los problemas es que en general podemos hablar de este currículum abultado. No, yo creo que no en todas las asignaturas, hay algunas donde se ha hecho un esfuerzo importante. Sin embargo, pese a que, por ejemplo, pudiera haber buenas orientaciones para la enseñanza de la lengua o para la enseñanza de las matemáticas, quizá en otras áreas, el problema es que lo que domina es una tradición pedagógica muy difícil de remontar. Es decir, no solo se trata de la preparación formal de los maestros, sino de las convicciones que tienen acerca de lo que es importante enseñar, de qué es aprender y por lo tanto cuál es la tarea del maestro para que los muchachos aprendan. Y esa tradición... ¿En qué sentido puedes explicar cómo podemos explicar esta tradición? ¿En qué se centra? Bueno, esa tradición pedagógica, mira, primero pues privilegia la transmisión de información, la cantidad de información que el chico pueda retener, ¿no? La niña o el niño. Segundo, prefiere enseñar lo formalizado. Es decir, un ejemplo. Le da privilegio, le da prioridad al aprendizaje del algoritmo, es decir, de los pasos, la secuencia para resolver una operación, y no a la capacidad de resolver problemas. ¿Para qué te sirve? Claro, que quiere decir manejar datos, seleccionar datos, ver distintos caminos, ¿no? Operar con los números. Hablando de aritmética o de matemáticas. Hablando de lenguaje, prefiere enseñar las reglas de la gramática, ¿no? La clasificación de las palabras, los sustantivos, los adjetivos, en vez de desarrollar la capacidad de lectura de distintos textos, el gusto por leer, la posibilidad de hacer interpretaciones muy diversas, abiertamente, es decir, en un ambiente de mucha confianza y de mucho reto intelectual para los niños y los adolescentes jóvenes como los que estamos aquí viendo en esta escuela, ¿no? Si se privilegia entonces aquello que está absolutamente formalizado, porque finalmente tiene relación con el tipo de exámenes que dominan en las escuelas, bueno, los muchachos desarrollan poco la capacidad para usar la información, para pensar con ella, para crear nuevas ideas. Y yo creo que ahí está la clave. Siguiendo esta secuencia, tenemos prácticas pedagógicas que podríamos definir como acartonadas, digamos, donde importan más los pasos que vas dando que a dónde quieres ir. Pero estas prácticas ocurren en escuelas que no necesariamente son como esta que estamos en la que nos encontramos, que todavía refleja, digamos, la dignidad de la escuela pública como proyecto de desarrollo nacional, son unas instalaciones estupendas, sino a lo largo y ancho del país también muchas escuelas con distinto tamaño, infraestructura. ¿Cuál sería la escuela típica, Olac, donde esas prácticas tienen lugar y de qué manera la organización escolar también condiciona o favorece a que el maestro sea, digamos, poco flexible, poco innovador en sus prácticas pedagógicas? Yo creo que este modelo, esta idea de qué es enseñar y cómo se aprende, penetra todo tipo de escuelas. A veces encuentras este acartonamiento incluso en escuelas con un solo maestro, se extiende, se ha extendido, es una práctica cultural, viene de muy lejos, ¿no? Yo diría entonces no hay un tipo de escuela urbana, de marginal, está extendido en diversos grados. Pero la estructura de la escuela más común en México, ¿de qué manera acompaña este acartonamiento? Lo refuerza, yo pienso. Mira, hay una idea de inspección y de supervisión que es dónde vas en los programas. Una administración escolar que no solo no estimula la innovación o la creatividad, sino que la reprime, porque te sales del carril y porque no vas a cumplir. Suponte una
Una maestra que dice: con este sector con el que yo trabajo, lo prioritario es que se apropien de la capacidad de escribir, y de preferencia de escribir de su vida y de las cosas que son reales. Bueno, eso implica que no viste a lo mejor las reglas de la concordancia en sintaxis, ¿no? Entonces, se ve mal. Yo en nuestro